Bueno, ya Otoniel se ha presentado solito, así que no necesita de más presentaciones. Él es Otoniel Guevara, es el editor del proyecto editorial La Chifurnia, una editorial que empezó en San Salvador, perdón, ¿en Santa dónde? San Salvador, pero que ahora tenemos viviendo en Choloma y San Pedro Sula y Honduras, porque este hombre con su editorial y con Karen se mueven por todo el país ofreciendo su poesía editada a todos los lectores de Honduras. Así que es un gusto tenerlos hoy para presentar este libro colectivo y como invitado también que forma parte de los autores incluidos en este libro, el poeta Juan Ramón Saravia. Así que bienvenidos y los dejo con este público. Muy bien. Muchas gracias, Giovanni. Vamos a... Buenas tardes. Esta antología, precisamente, como dijo Giovanni, es un libro colectivo. Es un libro que incluye poemas y testimonios de 110 autores de Hispanoamérica, porque, bueno, aparte de los poetas latinoamericanos, hay un poeta español que es muy conocido y querido aquí en Honduras, que es Juan Carlos Mestre. Entonces, hay poetas de 18 países representados acá. Honduras tiene 12 representantes, 12 autores en esta antología, son un poco más de 300 páginas, y este libro se pensó desde hace algunos años con algunos poetas amigos que veíamos con preocupación el avance de la intolerancia y del autoritarismo en algunos países de América Latina, sobre todo en El Salvador. Entonces decidimos hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Que es nada. Que es buscar en el fondo de las conciencias de nuestros lectores un abrazo de solidaridad en defensa de la vida, en defensa de los derechos humanos, en defensa de la democracia y en defensa de la misma poesía de la palabra. Yo quisiera leer, o más bien, quisiera invitar a leer al poeta Juan Ramón Saravia, que es muy conocido en Honduras, sobre todo porque tiene una obra literaria impresionante. Creo que no hay ningún género al que no haya entrado con éxito, ¿verdad? Tenemos acá novelas, cuentos, incluso hay un diccionario de hondureñismos que se llama Te Conozco Mosco, que es de la autoría de Juan Ramón Saravia. Aparte de la poesía, muchos premios, becas, un trabajo como maestro impresionante, 40 años, ¿verdad?, de magisterio y una labor literaria infatigable. Aquí pues voy a hacer una infidencia, ¿verdad?, que estamos trabajando 15 libros inéditos de Juan Ramón Saravia para darles a luz poco a poco, ¿verdad, maestro? Poco a poco. Entonces, bueno, un hombre con el que tenemos una amistad de más de 30 años, aunque parezcamos súper jóvenes. Entonces, yo quiero invitarlo a que nos lea, porque, como les repito, el libro tiene poemas y testimonios. Testimonios de poetas que han sufrido y han luchado contra las dictaduras en sus países en diferentes etapas de la historia. Entonces, yo quisiera que comenzáramos con el poema que está incluido en la muestra de tu autoría y luego sigamos platicando. También para nosotros es bien importante la participación de ustedes. Cuando ustedes crean necesario, pues levantan la mano y conversamos. Claro. Gracias, Otoniel. Amigas y amigos, realmente es un regocijo estar con ustedes y compartir un poco de lo que he escrito en favor de la vida y en contra de la tristeza, porque los poetas debemos ser sobre todo felices. La felicidad no debe ser solamente un derecho, debe ser básicamente un deber, señores y señoras y señoritas. Voy a leer entonces un texto que se llama Graffiti en las paredes de la cámara de gases. Recuerden que había un señor en Europa
que tomó un montón de países por la fuerza y les impuso una forma fascista de existir. Se llamaba este caballero Adolfito. Adolfo Hitler, sí señor. Entonces, esta es una voz interior de su amigo Juan Ramón Saravia, hablando acerca del señor Adolfo Hitler. Adolfo Hitler es metódico, se levanta de madrugada a mirarse las manos en la oscuridad, a tomarle el pulso a la quietud. Es metódico. Su bufanda no tiene sangre encima, sus botas no duermen. Él conoce la doble sombra de cada murciélago, sabe el santo y seña de los fantasmas. El fantasma del judío que le hacía el amor a la abuela María Schickelbrugger. El fantasma, los fantasmas de su primera novia y del judío que le pudrió los besos. El fantasma de acerrín dulce de su madre rubia en la bañera a las 2 de la tarde, en la cocina, en el patio, bajo el cerezo, vibrando con el judío buhonero en el césped nocturno. Estoy más libre ahora, ¿cierto? En el césped nocturno. Adolfo Hitler es pulcro, tiene manos de ángel nuevo, no dice obscenidades, odia los garitos y el alcohol desde la niñez, es metódico, no fuma, ya se sabe, se pierde entre el vuelo de Rembrandt y adora el puño de Federico Nietzsche. Dice que alguna vez fue niño, que quiso ser pintor y que su padre le lanzó los pinceles más allá de la luna. El Führer es vegetariano, no quiere tratos con prostitutas, es pulcro, ya se sabe. Hace 10 años mató a Jelly Raubal, su sobrina, pero se lavó con potasa y enterró la pistola y las botas y el traje. Eso mismo hace cuando regresa de Auschwitz, de Lübeck o de cualquier campo de concentración, porque Adolfo Hitler tiene una pulcritud, un método, una vocación artística para todo. Conoce los intestinos de la oscuridad más plana y el tembloroso pulso de la quietud. Gracias, Juan Ramón. Gracias a vos. Es un verdadero privilegio tener a Juan Ramón con nosotros, pues sobre todo para la Chifurnia, porque siempre ha sido muy generoso con sus colaboraciones, con sus ideas y con su consejo, porque para nosotros es uno de nuestros consejeros de la editorial. Yo quisiera, vos que sos un lector voraz, yo creo que ya te la leíste toda la antología, claro. Quisiera que me dieras una valoración acerca del libro y qué es o por qué hay que leerlo, por qué hay que tenerlo. Bueno, hay una cosa fundamental que nos está pasando en América Latina y en el mundo entero en los últimos el último año, vamos a decir. Está resurgiendo el fascismo. Allí donde jamás imaginamos que iba a volver a existir el fascismo como ideología estatal, está sucediendo, no en un país, en toda Europa, absolutamente en toda Europa. Cuando yo escribí este poema acerca de Adolfo Hitler hace 30 y pico de años, jamás imaginé que este texto iba a ser, pero verdaderamente vital, verdaderamente vigente en este tiempo, porque jamás yo pensé que el fascismo iba a regresar, y no por las orillas, sino desde las casas presidenciales de los palacios de gobierno en Europa.
Desgraciadamente, eso está pasando. ¿Por qué? Bueno, este libro, ¿por qué me encantó tanto este libro? Porque todos los cantos que se contienen aquí están en contra del fascismo y en favor de la vida, en favor de defender la voluntad del ser humano para vivir libre, con su pensamiento democrático, y que nadie tenga que juzgarlo, ni matarlo, ni encarcelarlo por eso. Entonces, leer este libro es como meterse en las aguas frescas de un oasis, porque de verdad, si nos atenemos a la media, si nos atenemos a los medios masivos de comunicación, jamás saldremos de la oscuridad, porque todos están en favor del fascismo, aunque no lo parece. Esa es la verdad. Tomen en cuenta ustedes, damas y caballeros, lo que ha pasado en el presente y luego en el pasado cercano en toda América Central. Terrible. Entonces, esta es una gran ventana, una ventana inmensa por donde pueden nuestras almas escabullirse hacia espacios de alegría, espacios de confort espiritual, al leer estas personas que solidariamente están aplaudiendo la vida y rechazan la muerte. Eso es lo que me parece a mí más destacable de todo esto, porque además no solamente es que le hablamos con nuestros poemas a los de ahora, les hablamos a los del futuro para que se cuiden del fascismo, para que lo rechacen. Eso es lo que tengo que decir. Fíjate que cuando empecé a trabajar en la recopilación de los textos, bueno, convocamos cientos de poetas, amigos y conocidos que yo sé que están en esa línea de la defensa de la vida, y por el tiempo pues al final solo quedaron los 110 que están ahí, y de hecho en el camino murieron 5 compañeros, ¿verdad? Que a quienes se le dedica especialmente la edición. El título, La paz no se logra solo con el deseo, es autoría de Amílcar Colocho, que es el que está en la foto. Amílcar Colocho fue un poeta combatiente en El Salvador y murió pues en la guerra. Tenía 25 años cuando fue asesinado en una emboscada en el volcán de San Salvador. Y también es un homenaje a todos los poetas que han ofrendado lo mejor de su vida precisamente por vivir en paz, en armonía, por estar en un ambiente de libertad, pero una libertad consciente, no ese libertinaje, ¿no? Que viene adosado a lo que vos decís, ese libertinaje económico, que somos libres para comprar lo que querramos, ¿verdad? Pero no somos libres a veces ni para movilizarnos. Cuando estaba haciendo este libro, temí que fuera un libro monocorde, es decir, que todo el mundo viniera y me mandara poemas precisamente así, contra el militarismo, contra las dictaduras, cosas muy cercanas al panfleto incluso. Pero mi sorpresa y mi alegría fue tan grande que ustedes pueden leer, bueno, vos ya lo leíste todo, pueden leer todo el libro y darse cuenta que cada poeta es un abordaje novedoso y diferente. Es decir, es un concierto de voces que están defendiendo al árbol, al pez, al niño, a la mujer, a la historia. Una polifonía. Una polifonía con un objetivo común, precisamente, el despertar esa solidaridad entre todos, primero, a informarnos, como vos decís, informarnos no por los medios tradicionales, porque los medios tradicionales, ya lo dijiste vos, están absolutamente al servicio de esta iniquidad y de esta estulticia, porque neofascismo. Correcto, de este neofascismo justamente. Y el testimonio de Juan Ramón en este libro, te voy a pedir que lo leas también, es una anécdota que justamente nos pasó a los dos, ¿verdad? Allá en El Salvador. En El Salvador nosotros, como ustedes bien saben, tuvimos una guerra que duró 20 años y al final se resolvió, hubo unos acuerdos y pues empezamos a tratar de ver cómo nos llevábamos sin matarnos, ¿verdad? Cómo nos íbamos construyendo precisamente esas tolerancias necesarias, esos diálogos también necesarios. Y bueno, habíamos avanzado bastante, tanto así que la Policía Nacional Civil tenía pues
un carácter completamente diferente a la policía de la dictadura, ¿verdad? Pero como el militarismo no abandona... No duerme. no abandona algunas de sus malas prácticas, con Juan Ramón tuvimos la oportunidad de ir en un evento de poesía también. Fuimos a un lugar que allá se llama La Puerta del Diablo, que es en un parque hermoso, ¿verdad? En una montaña de El Salvador, desde ahí se mira el mar, precioso. Y bueno, los escuadrones de la muerte ahí llegaban a tirar a la gente, ¿verdad? A tirar a los opositores, ahí los iban a matar prácticamente, los tiraban vivos y bueno, nunca, ahí los opilotes y los animales daban cuenta de ellos, ¿verdad? Entonces, un lugar con esa historia. Entonces nosotros andábamos en ese ambiente de libertad casi completa ahí con Juan Ramón y otros poetas, y pasó precisamente lo que Juan Ramón testimonia en este texto que te pido que nos hagas el favor de leer. Sí, gracias, Otto. Sí, la verdad, aquí hay algo de esto, lo que sucedió por ahí, y otros elementos que en mi vida pude yo observar de primera fase, de primera línea, a través de mi niñez. Este es un recorrido de la impronta que el militarismo dejó en mi conciencia a través de los años. Y lo último a que me refiero es cuando hice lo que hice porque tenía que hacerlo frente al poder militar salvadoreño. Tengo que decirles que Otoniel Guevara fue un combatiente por la libertad del pueblo salvadoreño, con el fusil en la mano durante un montón de años. ¿Cierto? Muy bien. Voy a leer esto. Se llama Cuentas Claras. Íbamos a pie por una desierta calle polvorienta. Un enjambre de luciérnagas nos precedía. El calor de mayo asfixiaba la ciudad. Muertos de hambre, regresábamos del trabajo al cuchitril que habitábamos en los confines de la urbe. Un grito espeso y fulminante nos quitó el aliento. ¡Alto! ¿Quién vive? Soy Guillermo y voy con mi hermano Juan. A estas horas solo pasean los ladrones. Hínquense allí y recen sus oraciones. Yo tenía 13 años y sin preguntar nada me hinqué. Mi hermano de 15 intentó decirle algo al sargento, pero en eso llegaron varios hombres con linternas encendidas y con machetes. ¿Por qué tardaron tanto? Quiso saber nuestro padre. Allí mismo Guillermo quiso acusar a los militares de habernos llamado ladrones, pero ya ellos habían desaparecido en la oscurana. Aquella afrenta me hizo volver a cierta noche en que fui despertado por un furibundo latir de perros. Los pasos de los militares resonaban con furia. Sus potentes lámparas metían sus lenguas entre los carrizos de caña brava que formaban las paredes de nuestra choza. Yo tenía 5 años. Mi padre se apostó machete en mano junto a la puerta, dispuesto a morir. Los soldados se fueron casa por casa. Varias veces pudimos escuchar afilados gritos de hombres, llantos de niños, maldiciones de mujeres. Después, el silencio nos cayó en el pecho, como una lápida. Mi padre no me dijo una sola palabra, pero una hora después, cuando me abrazó, sentí que él tenía las manos frías y el corazón en llamas. Al amanecer, supimos que a algunos hombres de la aldea se los llevaron los soldados, tal vez para no volver jamás. Esa madrugada aprendí un poco. Y un día de Navidad en San Pedro Sula, a mis 14 años, aprendí un poco más. Vi cómo un automovilista cruzó un semáforo en rojo
y noté el no disimulado alarde con que un soldado que pasaba por ahí disparó su fusil en medio del gentío. Más que por aquella desgracia, la gente se impresionó al ver la inocencia en los asombrados ojos del chofer muerto. Casi 40 años después, murió de muerte de Dios, entre comillas, en su catre, junto a sus nietos, en garras de la miseria, pero tan héroe y tan lleno de gloria como en la mañana aquella de Navidad cuando mató a un prójimo por el horrendo delito de ignorar un semáforo. Entonces confirmé que más allá del discurso, la razón de la fuerza puede más que la fuerza de la razón. Llegué a esa convicción luego de que a lo largo de mi vida vi a muchos humanos descender gozosamente hacia la ignominia. Una vez, en 1977, fui a tramitar un documento en una oficina cuyo jefe era un sargento. Anotemos que esa época fue de gobiernos militares. Minutos después llegó otro ciudadano que se quedó de pie. Siéntese, le dijo el sargento. El sofá tenía roto el tapiz y los resortes oxidados y quebrados. Muchas gracias, dijo el ciudadano y siguió de pie. Siéntese, caballero, insistió el militar. Así estoy bien, muchas gracias, dijo el ciudadano. El militar se puso de pie y, verde de ira, le dijo a sus soldados: siéntenme a ese pendejo. Los soldados le dieron de culatazos. Sentate, hijo de puta. Ensangrentado, el hombre quiso irse, pero lo esposaron y se lo llevaron. Hice la denuncia en la radio, pero como era usual y sigue siéndolo, solo obtuve un atento silencio. Lo peor de la ilegalidad es que los abusadores hacen de la impunidad su ley y su costumbre, y las víctimas terminan por amoldarse al peor de los escenarios. A mediados de los años 80 escribía yo desde las 10 de la noche hasta la 1 o 2 de la madrugada, en una máquina eléctrica marca Brother, que era más colorida que la primavera. Y un día vinieron a catear mi casa, dizque a buscar armas. Entraron a mi cuarto de estudio, derribaron los anaqueles de mi biblioteca, pisotearon los libros y esculcaron cada rincón. Me había delatado un vecino militar que vivía detrás de mi casa. Solo se fueron cuando ante ellos usé mi imperdonable y diabólica máquina que emitía irreverentes chasquidos de fusil cuando escribía. Eran actos tan perversos como absurdos. En 1986 fui a Nicaragua con varios escritores hondureños. Aquel país, en 6 años de revolución, había editado millones de libros de altísima calidad para el pueblo y continuaba produciéndolos a todo vapor. Yo conseguí por poquísimo dinero un tesoro en libros. Muchos otros me los regalaron los autores cariñosamente firmados. Pero era la década de la guerra sucia y los soldados somocistas, conocidos como contras, se habían apoderado de la frontera. Llegamos a migración. Los soldados decomisaron nuestros libros y los tiraron a una poza de lodo. Búsquenlos mañana a las 12 de la noche en el Departamento de Investigación Nacional. Mucho me dolieron los libros, pero más me dolió ver que mi país era mangoneado por los contras. En cambio, la paz en El Salvador me llenó de alegría. Algunos años después fui allí invitado por el poeta Otoniel Guevara, ahí está,
quería yo conocer la puerta del diablo, acantilado desde donde los fascistas habían lanzado al mar, atados de pies y manos a sus enemigos políticos. Ya casi al llegar, vimos 50 o 60 jóvenes que por órdenes de un instructor policial obscenamente ofensivo, rodaban por el suelo, metían su rostro en el lodo y comían cabezas de ajo crudo. Lleno de ira, le grité al instructor: deje ya de formar criminales. Demasiados salvadoreños murieron en la guerra luchando contra estos abusos. Tenga usted vergüenza. El instructor, casi en un susurro, ordenó a los reclutas: rompan filas. Y yo sentí que por fin había puesto en su lugar al sargento que a mis 13 años me había obligado a hincarme en medio de la calle. Muchas gracias. Gracias, Juan Ramón. Vamos a hacer un espacio, si ustedes tienen alguna participación, si quieren hacer un comentario, una pregunta. Mientras, me gustaría, si pudieras destacar algunos de los poemas o testimonios que más te impresionaron, o las impresiones que tenés en general de la literatura, de la poesía. Bien, debo decir que sí, que leí entero este libro. Lo que pasa es que no te puedo decir muchos nombres porque son demasiados los que me impresionaron. Realmente este libro es como verdaderamente un enorme álbum en donde vemos a toda la familia, a todos los queremos, algunos no tanto, pero a todos casi, la mayoría sí. Entonces, este libro tiene tantos y tantos escritos desde distintas vertientes, porque justamente eso es lo, vamos a decir, lo enriquecedor de ese libro, porque algunos hablan de la naturaleza, pero cuando se refieren a la naturaleza, en el fondo están refiriéndose a alguna dama, algún hombre que fue asesinado por defender la naturaleza, como la señorita Catán, allá en La Ceiba, Caguas, perdón, y la otra compañera Cáceres, Berta Cáceres, que por defender el río, ¿verdad?, o el cárcel, pues fue asesinada. Pero no son las únicas ni los únicos. Hay miles de muertos a toda América Latina que por defender la naturaleza y el derecho a la existencia los han matado. De tal manera que este libro me encanta. Desde luego he llorado con algunos poemas que son desgarradores y con testimonios terribles, terribles. Pero lo importante es que cada quien tiene un modo de decir las cosas y eso es lo bueno. A mí me gustaría, ya que lo mencionás, leer un poema de una autora hondureña, de Yadira Eguiguren, porque bueno, a nosotros nos tocó fuerte, ¿verdad? Porque precisamente habla de lo indecoroso de morir en este tiempo, de morir violentamente. Ancestralmente la muerte era un ritual, la muerte era parte de la vida y pues no vamos a asumir que la gente no le tenía miedo o qué, pero sí vamos a irnos a los textos, ¿verdad?, que hablan de esa cultura en donde no había ese temor que hoy se tiene por la muerte, porque precisamente la gente antes de alguna manera sentía que vivía, ¿no? Aunque también los historiadores nos dicen que no se vivía mucho, ¿verdad? Vivir 30 años antes era como ser bastante longevo, ¿verdad? Este poema de Yadira Eguiguren se llama Reloj de arena. Hay cierta dignidad de la muerte que falta, porque no se puede morir bajo el frío de la noche, anónimos, ausentes, desparramados por montes y aceras. No se puede morir en pedazos,
dentro de un sucio saco, en cajas o bolsas plásticas, y que sea el filo solitario o el pesado plomo la última de nuestras visiones. No, la muerte no es eso. No se puede estrujar así un cuerpo que amó y que fue amado, reducirlo a nada, humillarlo. Nadie debe morir asfixiado, mendigando el aire que se niega, desangrándose, conectado a la nada, sin esperanza, porque nada es lo que abunda. No, no se puede morir así, burlado, olvidado. La muerte es otra cosa. No se puede morir huyendo, lejos de la madre que acoge y consuela. La muerte no usa máscara. Es la dulzura que llama cuando llega el turno inamovible. Hace falta su eco, resonando en los huesos, asistiendo al reclamo. No se puede relegar este último diálogo, el zumbido de las balas, al poder de su furia. Así nos llama la muerte. Quienes mueren de esta manera, mueren 1000 veces, porque con ellos mueren países, familias, amores, muere la vida. Y aprovechando el silencio de la muerte, pues los invitamos a participar. Si tienen a bien hacerlo, pues solamente levanten la mano, y si no, seguimos conversando con Juan Ramón, porque de verdad este poema a mí me conmueve mucho, ¿verdad? Claro, es muy doloroso. Conmovedor. Y sobre todo porque es un poema que nos enfrenta con una realidad tan cotidiana y tan absurdamente cotidiana, ¿verdad? Porque como dice Yadira, desgraciadamente, sí, uno bueno, la muerte no es eso. La muerte no debiera ser no eso. debiera ser eso, pues, ¿verdad? Pero es desgraciadamente. entonces, este libro precisamente va en la nota de llamar a los demás, llamarlos a ustedes, a que busquemos la manera de no contribuir a esta lógica y a esta dinámica monstruosa que ha hecho de la vida algo casi inútil, que ha hecho del experimento de la belleza en cada uno de nosotros un fracaso. Entonces, esto quisiéramos nosotros dejar como última reflexión, o como una reflexión en torno a este libro, ¿verdad? Para retomar todos sus diversos abordajes y ver en qué manera nos identificamos y nos sumamos a la búsqueda contra todo fanatismo, que en suma es lo que hiere la vida, los fanatismos, el no poder debatir, el no poder contradecir, sí. el tener que ir con la corriente, porque si no, pues te marginan, te hacen a un lado, te atacan, en fin. Lo último que quiero yo decir es que este libro es muy pertinente, porque en este mismo momento, desde el 24 de febrero de 2022, se está librando la Tercera Guerra Mundial, ya sin solapas, ya sin máscaras, ya en forma directa. Desde luego, siempre supimos, siempre se dijo que la Tercera Guerra Mundial sería justamente de modo asimétrico. Así que a través de Ucrania, los 28 países de Europa, contando también al Reino Unido, y algunos cuantos países lambiscones alrededor, están echándole, como decimos aquí, la vaca a Rusia. Este libro se puede presentar todavía en este momento, pero sí, esos 28 países fascistas
ganaran la guerra, con toda seguridad andaríamos con la esvástica puesta en el brazo todos de aquí a un par de años. Por eso digo que este es un momento crucial en la historia de la humanidad. Ahí no es broma, ahí se está jugando el futuro del planeta Tierra y de todos los seres que nos llamamos humanos. Muchas gracias por venir. Saludo al señor Torres, a mi amigo Mario Pícaro. Y al compañero de siempre, mi queridísimo, ¿qué? José Elías Chinchilla. Y este bandido que es mi amigo también. A ver, ¿qué va? ¿Qué tenés? No, pues, si quiere, véngase porque esta cosa está un poco corta. Antes que todo, lo sentimos con mucho alegría, henchido nuestro corazón, la visita, o de vernos, ¿verdad?, de nuevo con Juan Ramón, ¿verdad? Años, ¿verdad? Y somos sobrevivientes de la pandemia también, ¿verdad? Y entonces, y más lo que se está avecinando, lo ya que somos varios. El 24 de febrero, ¿verdad?, que ocurrió. Seguro. Eso que se mencionó acá de Nietzsche, ¿verdad?, el resurgimiento ese superhombre, Sí. Y el ex homo, claro. el anticristo, está ahí, pues. Ahí está. Y sí hemos venido siguiendo con mucha reflexión, con mucha meditación y con mucha curiosidad también, ¿verdad?, sobre todo lo que está ocurriendo y que la prensa nacional nuestra no lo transmite. Ni lo va a transmitir nunca. Solo filtra, solo pequeños spots nada más. Claro. Pero hay una realidad, pero gracias que tenemos esto y podemos accesar, ¿va?, a diferentes, desde luego, a otros medios, ¿va?, donde tenemos una información veraz, objetiva e imparcial, ¿no? desde luego. Entonces, Juan Ramón, de nuevo, ¿verdad?, como mi amigo Chinchilla, me sentimos muy alegres de tener también de visita al compañero el Chero, como dije, un Chero, un Chero nuestro. Y entonces, es bueno verse con los amigos. Y entonces, sí, la pregunta era, ¿cómo es que lograste, Juan Ramón, tener esa intuición, ¿verdad?, o tener esa premonición de la edición, ¿verdad?, de inspirarse en hacer este tipo de literatura, de poemas, que en este momento es, como dicen, que cae como anillo al dedo. Claro. Entonces, felicitaciones. Gracias. Y de nuevo reitero, ¿verdad?, alegría, ¿verdad?, con mucha corazón que palpita, sí, de corazón a corazón. Gracias. También al compañero Chero, está lado a lado. Te contesto eso. Entonces, ¿cuál vez fue, verdad? Esa Bueno, es la pregunta. Muchas gracias. Te digo esto. Gracias. Este poema lo escribí hace 35 años, en una época, en el año 88, en que aquí, como ahora, se estaba desapareciendo gente, la época de los desaparecidos famosos, que solo cambió de nombre, pero siguen desapareciendo la gente, sigue apareciendo gente en sacos, gente muerta, en fin. Ha sido terrible. La vida de los hondureños se ha desarrollado entre botas y fusiles. No nos dábamos cuenta algunos, otros sí. Los que lo sabíamos sufríamos por eso, otros lo gozaban felicísimos, pero bueno, cada quien tiene un modo de pasar la vida. ¿Por qué yo lo escribí? Me preguntabas. Escribí este poema porque en aquel tiempo yo miraba lo que me sucedía a mí. Un escritor, un pobre escritor que ni siquiera ganaba un montón de dinero con eso. Después sí lo gané, pero en aquel tiempo no. Entonces llegaron a mi casa, desbarataron la puerta de mi casa, rompieron los anaqueles, tiraron los libros al suelo. Bueno, en fin. Y todo porque yo escribía con una máquina un tanto ruidosa. Claro, estaba pared por medio con el sargento que llegó por ahí al día siguiente, ¿no? Pero lo que me pasó a mí fue poco. Otros no estarían aquí contando el cuento. Tantos
asesinatos, más de 5,000 asesinatos y 184 desaparecidos. Algunos jamás vimos qué pasó con su cadáver. En fin, por eso era necesario escribir en ese libro que se llama Puntos Cardinales. Es un libro que me tomó como 1 año y medio escribirlo. Y ahí dije, en este libro voy a poner todos los seres humanos de buena voluntad y todos los malditos. Y eso fue lo que hice. Entre los malditos está este caballero que se llamaba Adolfo Hitler. Pero está Ho Chi Minh entre los buenos. Pero está una gran cantidad de pensadores, poetas como Federico García Lorca entre los buenos. Fusilado además, para que vean ustedes cómo anda la cosa. Entonces por eso te digo, había que poner los puntos sobre las IES. Y ahora, cuando me dijo Otoniel, mira, tengo un proyecto de tal y tal cosa, ¿a vos te ha pasado algo con los militares? Le dije, ya vas a ver qué poquito. Y entonces escribí lo que acabo de leer hace un rato, ¿no? Y es un modo no de sacarme el clavo, porque el clavo no se saca nunca, pero es un modo de dejar constancia de que yo no me voy a callar jamás. Esa es la cosa. Esa es una buena noticia, siempre ha sido una buena noticia, que los poetas no callen. El poema a mí me parece también muy pertinente en otro sentido, porque nos muestra no un monstruo de caricatura, ¿verdad? Como a veces suelen presentarlo, sino que a un hombre que es sensible porque es artista, ¿verdad? No tiene vicios, es decir, si no hubiera matado a aquellos millones de gente, sería casi que como el hombre perfecto, ¿verdad? Digno de aplauso. No bebe, no fuma, andaba con prostitutas. No, detesta a las prostitutas, ama a los perros, pero es un pintor frustrado, ¿verdad? Y entonces nosotros que en esta aventura de promover a la lectura y ver cómo enamoramos a la gente, sobre todo a los que no leen, a los que dicen que no les gusta porque nunca lo han hecho, que les decimos, no hombre, lean, ¿no? Lo importante es informarse, es leer, es estar al tanto de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces decimos, pero si Hitler leía, pues, era un lector, ¿verdad? Pinochet era un lector, escribía poemas, ¿no? Martínez era Maximiliano Hernández Martínez también era un tipo instruido, culto, que por cierto en El Salvador hizo notables avances en la cultura, ¿verdad? Es decir, la cultura, becó a los artistas. Tenemos acá un libro de Salarrué, ¿verdad? Que es nuestro más grande escritor, quizás. Nosotros decimos que es el padre de la ternura allá en El Salvador. Y becó a Salarrué, lo becó para que fuera a estudiar a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo detectar al que nos va a venir a apabullar, al que nos va a venir a asesinar sin miramiento, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante porque detrás incluso, te digo, son personas sin máscara, porque no te engañan, directamente te dicen, no hombre, te vas a morir, pues como te dijo aquel, hacer tus oraciones, pues. O sea, ahí ya sabes que vas a perder, que nosotros sabemos por experiencia, ¿verdad? Que lo más terrible es aquella gente que se pone una máscara y nos dice, no hombre, sí, venga, y te abraza, ¿verdad? Y te apuñala, ¿verdad? Pero estos no, estos van de frente. Entonces, ¿cómo identificarlos? ¿Cómo entender las verdaderas intenciones? Fíjense que allá en El Salvador una vez dijo el arzobispo que quedó después de Monseñor Romero para unas votaciones, dijo algo muy sabio, sencillo pero sabio. Dijo, sepan por quién van a votar. Nosotros sabemos por quién votamos, los conocemos. Sabemos de verdad quiénes son, qué han hecho. Nunca sabemos. Porque dicen que son elecciones, pero la verdad nosotros nunca elegimos. A todos los funcionarios públicos y los que están en puestos de poder, de verdad no los elegimos, ¿no? Nadie los eligen sus partidos, sus cúpulas, sus grupos de interés.
Entonces nosotros vamos a votar, pues. Entre aquel y bueno, pero si ustedes van al fondo del análisis y retomando la frase de este arzobispo, es decir, si nosotros supiéramos quiénes son, pues pasaría lo que dijo Saramago quizás, ¿verdad? Nadie iría a las elecciones. ¿Para qué vamos a votar? Para que nos van a esquilmar después, ¿no? Pero como es una obligación y como es parte del proceso, y hacer eso legitima al que llega después a patear a todo el mundo, como vos decís, a vivir entre botas y fusiles. O sea, es donde tenemos que, pienso, y es lo que deriva de ese poema, ir al fondo del asunto, y no dejarnos llevar por las apariencias, conocer a fondo quiénes son los que verdaderamente nos pueden representar, porque básicamente, políticamente, los únicos representantes de nosotros somos nosotros mismos. Es decir, yo soy el único que puede representar a Otoniel Guevara, vos sos el único que puede representar a Juan Ramón Saravia, y los demás... Hay otros que han querido representarme, pero no han podido. Son de aquellos pequeños problemas que hay con la gente que es compleja, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es una reflexión que viene de un poema, de los 110 que hay en el libro. Yo todavía quiero decir algo, si me permitís. Sí, dale. Hay personas que tienen una conducta social intachable a los ojos de todos. Hermosos padres, padres increíbles, grandes hermanos, esposos amorosísimos, amigos de sus amigos. Uno de estos se llamaba apellido Goebbels, mano derecha de Hitler. Goebbels tenía un pasatiempo, iba siempre a las cámaras de tortura a ver cómo se morían los torturados, y a veces a hacer servicio social, él matando unos cuantos cada día. Pero Goebbels siempre estaba nítidamente vestido. ¿Se acabó el tiempo? No, dale. Estaba nítidamente vestido, usaba lociones riquísimas, nunca se ponía una camisa que tuviera una arruga en el cuello. Goebbels era y fue siempre un intachable padre de familia, un intachable esposo, un gran amigo de sus amigos. Siempre que venía de las torturas, de las cámaras de tortura, se quitaba los zapatos y entraba por la puerta del jardín para no despertar, para no interrumpirle el sueño a su canario favorito. Vea qué lindo. Venía de ver la muerte, pero tenía dolor en su corazón de que su pobre canario tuviera un mal sueño, un sueño interrumpido. Hay mucha gente de esa, desgraciadamente. Bueno, y desgraciadamente también hemos llegado al final de esta presentación. Te agradezco, Juan Ramón. Verdaderamente Gracias. Creo que podemos pasar mucho tiempo acá. Te agradezco tu presencia, y yo creo que has sido quizá el mejor presentador que pudo tener este día la antología. Muchas gracias. Y les agradecemos a ustedes, a toda la gente que ha hecho esta hermosa feria. Los invitamos a que sigan viniendo, a que sigan buscando libros por todos lados. Siempre van a encontrar algo para ustedes, porque esa es la magia de la literatura y el arte, que ahí encontramos todas las respuestas. Aunque sea en unos versos del Gilgamesh hace 3000 años, ahí hay una respuesta para nuestros conflictos. Muchas gracias y buenas noches.